Sí, yo perdonen, me había olvidado de empezar a grabar. Ahora puse a grabar la clase. Eh, Bien. en, No hay en más preguntas. teoría, esa configuración la corregí hoy para todas las sesiones. No debería haber problema. Pero bueno, yo voy a consultar con informática de la facultad a ver si es que nos estamos olvidando de algo. ¿Eh? De todas maneras, yo sé que la idea de justamente de la clase es poder entrar para evacuar las dudas en vivo, que no es lo mismo que los foros y demás, y ver la clase después. De todas maneras, va a quedar disponible esta clase y bueno, sí, tal vez tengamos que programar de vuelta todas las sesiones para que se aplique ese cambio. ¿Ah? Bien, si no hay más preguntas en el chat. Vos me avisás, Ángel, cualquier cosa. Ahora eso, Ariel, no hay más Dale, gracias. preguntas. Impecable. Bueno, decíamos que el criterio o el sentido formal es importante, o incluso es interesante el aporte que hace, porque a través de esa conceptualización de la Constitución se da validez al resto del ordenamiento jurídico del Estado, ya que todas las normas jurídicas se fundarían y tomarían validez de esa Constitución, de esa norma superior, y a su vez operarían como realización o aplicación de las normas generales que establece la Carta. Y también los defensores más acérrimos de estos criterios dicen que con el criterio formal se dejan de lado ciertos inconvenientes que presentan los criterios materiales que vamos a ver ahora, que pueden incluso tener ciertas imprecisiones. Como críticas a este criterio, se han esbozado el hecho de que no es un criterio que pueda aplicarse universalmente. ¿Por qué? Porque hay constituciones que no reúnen estos requisitos, supralegalidad, que sean escritas y que su procedimiento de reforma sea diferente a la reforma de la ley ordinaria y se encuentre previsto en la misma Constitución. Por ejemplo, la Constitución de Inglaterra. Esa Constitución, en buena medida, es consuetudinaria. Si bien tiene alguna parte escrita, es consuetudinaria. También, si se lleva al extremo este criterio, se critica que se pierde o se desdibuja la materia constitucional. Yo les pregunto si se acuerdan, ¿cuál es la materia constitucional? ¿Quién se acuerda cómo habíamos definido primariamente y provisoriamente la Constitución? Estoy teniendo el chat de Gabriel, si no te voy pasando las respuestas que van diciendo. ¿Vale? Ana Sabina Coppola dice lo orgánico y lo dogmático. Bien. Habíamos visto que la Constitución, como dice este criterio, la norma que se encuentra en la cúspide del ordenamiento jurídico, y que en líneas generales se encargaba del reconocimiento de los derechos humanos y la forma en la que se organizaba o se organiza el Estado. Te agrego más Sí, comentarios. Ivana Fernández dijo que si se llega a un extremo se pierde la materia constitucional, y Miranda García la marca superior del ordenamiento jurídico. No, lo mío era así, era lo que había dicho el profe anteriormente, perdón. sí, Lo que sí, estaba diciendo. exactamente Ahí lo va, que gracias. escribió. Entonces, ¿por qué decimos que se puede perder? Porque si aceptamos que esa norma que está por encima del ordenamiento jurídico, que es escrita, y que su procedimiento de reforma establecido en ella misma es diferente desde la elaboración de la ley, tenemos que aceptar que diga lo que diga esa norma es la Constitución, aunque no trate sobre los derechos humanos, aunque no trate
sobre la organización del Estado. Si lo llevamos al extremo, desaparece la materia constitucional. Profe, Sí, ¿puedes repetir, por favor, por qué este criterio no puede aplicarse universalmente? De vuelta, por favor. cómo no. Hay constituciones en varios países y estados que no son escritas, que no se encuentran por encima del resto del ordenamiento jurídico, porque el legislador ordinario la puede reformar. Es decir, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en otros países, a través de una ley pueden reformar la Constitución, o a través del mismo procedimiento mediante el cual aprueban una ley, pueden reformar la Constitución. Y sin embargo, eso no deja de ser una Constitución. Por eso, este criterio no puede aplicarse universalmente, porque hay algunos países, algunos estados, cuyas constituciones no reúnen estas características, pero no por eso dejan de ser constituciones. Agrega la compañera Jorgelina las constituciones monárquicas, por ejemplo. Bien. Y consulto, ya que estoy, Rocío Rizzo dice que le dejó de andar también. ¿A alguien no le anda esto? ¿Tiene algún problema o está todo bien? ¿Se colgó? Yo no, yo veo perfecto, por eso les pregunto. No, yo veo bien también. Está todo ok, perfecto, perfecto. Está, sí, es una Cualquier compañera cosa, de la conexión de ella, capaz. bien. Perfecto. Pero si ustedes analizan este concepto, este criterio, y comparan lo que dijimos sobre los criterios valorativos, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Qué crítica pueden hacerle los criterios valorativos o quienes sostienen criterios valorativos a este criterio formal? ¿Se acuerdan en qué se basaban los criterios valorativos para definir a la Constitución? Profe, Sí, adelante. Artú. Acá yo de métodos valorativos tengo, si la constitución vigente en un Estado no consagra determinados principios o posturas ideológicas, en realidad no es una constitución. Ese Estado carecería de constitución. Correcto, exactamente. Los estados o países cuya constitución no adopte cierta postura filosófica o ideológica, carecen de constitución. Entonces, el sentido formal no habla ni de postura ideológica, ni de postura filosófica, no habla de nada, simplemente se remite al análisis de criterios formales sin importar cuál es el contenido filosófico o Profe. ideológico. Sí, adelante, de la Constitución. Entonces, si nosotros habláramos en el sentido formal, no tendríamos constitución, porque como no habla de valores ni nada, sería algo así. ¿Se perdería el método valorativo? Exacto. Lo que usted dice es Agustina. correcto. ¿Perdone? Agustina, no, que no te dije mi nombre, Agustina. me olvidé. Ujú. Sí, yo les agradezco que se identifiquen porque yo voy anotando quién participa en clase para luego para el momento de las evaluaciones. Claro, lo que critica el criterio valorativo es que el criterio formal es excesivamente neutro. Entonces no se puede aplicar el análisis de cuál es la postura ideológica, filosófica de la Constitución para saber si ese Estado tiene Constitución. Bien, entonces, el sentido formal, decíamos, es aquel que define o establece las constituciones en base a criterios formales. Estos criterios son los que mencionamos, es decir, el criterio de la supralegalidad, que la Constitución sea la norma máxima en un ordenamiento jurídico, que se encuentre en la cúspide. Que esté escrita.
que esté escrita, correcto, y que para Bien. algunos se concentren en un único documento, en un único librillo, para que se entienda mejor, que tenga mecanismos de defensa que aseguren esa supralegalidad contra de repente el exceso de una ley aprobada por los legisladores, que tenga un procedimiento de elaboración de reforma diferente al de la ley ordinaria y que este procedimiento a su vez esté previsto en ella misma. Sí, no sé si hay alguna pregunta o alguien quiere intervenir. Profe, Adelante. Sartú. Entonces el sentido formal destaca la normativa y se rige por una constitución anterior, ¿no? En Por las realidad, normas. para todas las constituciones, salvo la primera, el sentido formal dice que la constitución vigente toma validez de la constitución anterior. No se puede aplicar este criterio en la primera constitución porque, como por ser la primera, no existe una constitución anterior. Claro. Más Gracias. fundamentos de esto, no por nada. Los vamos a ver cuando veamos ya más adelante poder constituyente. Pero por ahora, esa justificación de la primera constitución, por ahora queda al estudio, digamos, para que lo vayan pensando. Bien. Habíamos dicho también que dentro de los conceptos criterios jurídicos para conceptualizar a las constituciones, estaban los criterios o el sentido material. Lo que le interesa a este sentido, a este criterio, es la materia constitucional, es decir, el contenido que deben tener las constituciones, sobre qué tienen que hablar sus normas. Pero acá ya nos tropezamos con el primer problema. ¿Por qué? Porque no hay un único concepto de constitución en sentido material. Hay varios conceptos, son muchos los conceptos, las ideas, pero vamos a tratar de agruparlos al menos en 4 grupos, para que ustedes tengan ese concepto más general. El primero de ellos, podemos llamarlo material en sentido estricto, que bueno, básicamente podría recurrirse a esa primera definición de constitución que hicimos, que entiende que la constitución es ese conjunto de normas que regula los aspectos más básicos o esenciales de esta materia, como es la organización de los poderes y organismos del Estado, cómo se crean, cuáles son sus competencias, sus límites, sus funciones, sus cometidos. También se encarga del reconocimiento de los derechos humanos y de regular la relación entre ese Estado y los individuos que son titulares de los derechos humanos. Por eso, como bien decían ustedes hoy, bien decía en el chat, tenemos, o se entiende que en todas las constituciones tenemos una parte orgánica que se encarga de la regulación del Estado, de sus organismos y sus poderes, y una parte dogmática que se encarga del reconocimiento de los derechos. No sé si tienen preguntas hasta acá. Profe, ¿Me puede repetir lo de material en sentido estricto? ¿Cómo no? ¿Qué otra compañera pidió la palabra? Perdón, también. no, Tatiana, pero era por lo mismo. Perfecto. Repetimos. En realidad, este concepto material en sentido estricto, lo que busca decir o sostiene es que la Constitución sería ese conjunto de normas que se encarga
de regular la organización del Estado a través de sus diferentes poderes y organismos y el reconocimiento de los derechos de las personas. Es decir, lo que es materia constitucional es la organización del Estado y el reconocimiento de los derechos de la persona. Eso sería la materia constitucional, y todas las normas de un ordenamiento jurídico que se encargaran de estos temas estarían formando la materia constitucional del Estado. Que se entienda, no es necesario para este criterio que las normas estén en la cúspide del ordenamiento y contenidas en un único documento, sino que todas las normas se entienda que se entienda que son la Constitución, una ley, un decreto, un reglamento, que se encarguen de regular materia constitucional, entonces forman parte de la Constitución en este sentido, en el sentido material. Y las que Agrego, no, Gabriel, que Cristian Moncillo pone en el chat, como vos estás escribiendo, Sí, define conjunto de normas que establece al menos en sus aspectos esenciales ciertas materias, como la relación de los órganos de Estado, su creación, competencias y límites. Regularía también la relación del Estado con los individuos. Quiero agregarte eso nomás de Cristian Moncillo para no quede desapercibido. bien. Muy bien, Cristian, sí, es correcto lo que tú decís. Profesor, perdón que Es ese criterio. interrumpa. Sí, adelante. Soy Natalia. Y usted dijo que se regularía las normas que estarían en el sentido de derechos humanos. ¿Y cuáles serían en el caso de que no fueran esas normas? ¿Qué norma sería que no regularía derechos humanos, por ejemplo? Una de las partes de la Constitución, que es la parte dogmática, es la que regula el reconocimiento de los derechos humanos. La otra parte, la parte orgánica, que refiere a órganos, organismos, es la que regula la organización del Estado, es decir, la existencia del Estado crea de alguna manera ese Estado, establece cuáles son sus poderes, el funcionamiento de los poderes, separación de poderes que hay, y las competencias de los diferentes poderes y organismos. Es decir, qué es lo que van a hacer esos organismos, esos poderes, es decir, para qué están, para qué finalidad, es decir, para qué están, qué finalidad van a cumplir, qué poderes tienen para cumplir esas finalidades, ¿sí? Y cómo van a cumplir esas finalidades. Que lo vamos a ver más adelante en la parte de Estado. Muchas gracias. No, por nada. No sé si había alguna otra pregunta. Loana Costabel agrega, la parte orgánica del sentido material se forma con las normas que establecen la organización del gobierno, sus poderes y órganos, y la distribución de las respectivas consecuencias. Perfecto. Bien, entonces es importante que ustedes entiendan que el sentido material no mira si la Constitución o lo que nosotros entendemos con Constitución cumple algunos de los requisitos que defendía el sentido formal. Al sentido material lo que le interesa es el contenido de las normas. Si esas normas en el ordenamiento jurídico, sin importar en qué punto de la escala jerárquica normativa, vamos a decir, se encuentran, regulan la organización del Estado o regulan el reconocimiento de los derechos humanos, serán materia constitucional. Profe, Sí, en el sentido material estaríamos hablando del método sociológico, ¿no? no. ¿No? No, es el concepto sociológico, el método sociológico, es otro de las definiciones que existen constitucional en sentido material. Sí, es otro de los grupos dentro del género del sentido material. El primer grupo es lo que ven en la Constitución materialmente en forma estricta. Luego vamos a ver ahora a continuación lo que es el concepto material garantista, y vamos a ver también el concepto sociológico, y para finalizar el concepto decisionista. O sea que existe un concepto sociológico de la Constitución en sentido material, pero no
deben incluirlo en este concepto del sentido material estricto. Gracias. De nada. Bueno, como siguiente clasificación dentro... Profe, Sí, adelante. te hago una consulta. Yo tenía entendido que eran 4 conceptos de sentido material. ¿No sería un concepto el concepto sociológico? Entonces, Exactamente. o sí. Ah, está. Porque yo cuando los escribí puse que había 4 conceptos en el sentido material. Y lo puse a eso como un concepto. Claro. Quería consultar si estaba bien. El sentido material, conceptos en sentido material hay muchísimos. Los podemos agrupar en 4 grupos. El primero de los grupos sería el material en sentido estricto. Luego encontramos el concepto material garantista, el concepto sociológico y el concepto decisionista. Perfecto, profe. Muchas gracias. No, por nada. Es lo que tienen las clasificaciones. Buscan agrupar en ciertos criterios las diferentes definiciones. Puede ser que existan diferencias o que encuentren tal vez en algún otro manual que puedan leer o que hayan encontrado, que tal vez alguna de las definiciones no se ajusten por completo a estas especies de género material. Pero la clasificación sirve para que ustedes tengan una idea de ese concepto general, porque no podemos estar viendo concepto por concepto por concepto. ¿Sí? Lo importante es que ustedes tengan idea de los criterios generales dentro de los cuales se clasifican los diferentes sentidos, formal, material. Bien. Tenemos también dentro del sentido material el concepto material garantista. Tenemos una consulta más, Sí. un agregado de Simo Cepich que dice: el material garantista hace referencia a que la Constitución es la norma que regula ciertas materias en determinado sentido, de lo contrario no es una Constitución. Bien. Bueno, me ahorró entonces la explicación. Es exactamente lo que dice o lo que sostiene este concepto. La Constitución tiene que regular, según los criterios materiales garantistas, la organización del Estado, su funcionamiento, sus competencias, su finalidad y el reconocimiento de los derechos y la relación del Estado con los individuos en cierto sentido, en cierta dirección. Si no lo hace así, la Constitución en realidad no es una Constitución. Entonces no basta con que exista una norma que regule, o un conjunto de normas que regulen el Estado, que regulen esa organización y que reconozcan ciertos derechos. Es necesario que la organización del Estado se base en la separación de poderes, que se reconozcan los derechos humanos y que el Estado, al relacionarse con los individuos, respete esos derechos humanos y existan garantías de ese respeto de derechos. Si esto no es así, entonces la Constitución no es tal. ¿Quedó claro? Perdón, profe, ¿puedes Adelante. repetir, por favor? ¿Cómo no? Gracias. El mismo nombre del criterio lo dice, busca que existan garantías. Entonces, no alcanza con que se regule, que exista una norma, un conjunto de normas que regulen el Estado y su organización y reconozcan derechos. Es necesario que el Estado se organice en base a la separación de poderes, que reconozca plenamente los derechos humanos, y no basta con que los derechos estén reconocidos en el papel, es necesario que existan garantías para que se respeten esos derechos, mecanismos que aseguren el acceso o la defensa de esos derechos por parte de los individuos. Si esto no es así, no tenemos Constitución. ¿A qué criterio les hace acordar esto?
¿Se acuerdan de que vimos los criterios valorativos? Que si la Constitución no consagraba cierta postura ideológica, no era una Constitución. Bueno, como vemos, los criterios o conceptos jurídicos no siempre están libres de otros criterios, cuando en realidad sí debería ser así. Como Lo van tercer... a agregar criterios valorativos. Bien. Perdón, ¿qué compañero dijo? Loana Costabel. Está bien. Bien. Como siguiente criterio dentro de esta clasificación, tenemos los conceptos sociológicos. Perdón. A su vez también, estos criterios que tienen como denominador común es que la Constitución no es la norma que está escrita en el papel, sino la que surge de la realidad. El elemento fundamental, lo que define, son los factores históricos sociales, las fuerzas políticas y sociales también, y puede resumirse que la Constitución se funda en los factores reales de poder. La Constitución es ese conjunto o suma de los factores reales de poder que existen dentro de una sociedad. Y esa Constitución formal sería simplemente el reconocimiento en el papel de esos factores reales de poder, que son los que determinan cuál es la Constitución real. Si queremos cambiar la Constitución, no tenemos que cambiar la norma escrita, sino que tenemos que modificar los factores reales de poder. Entonces, lo que propugna este criterio material es que la Constitución no es la norma escrita, sino que es lo que surge de la realidad, de la suma de los factores reales de poder. Cuando veamos un poco más qué entendemos por poder, y el poder como control del poder y las instituciones de derecho como control del poder político, vamos a hablar un poquito más de estos factores reales de poder. ¿Alguna consulta? Te agrego dos Sí. aportes, Gabriel, de Cristian Monsilio. Dice el concepto sociológico. El elemento esencial de la Constitución están los factores históricos, sociales de las fuerzas políticas y sociales que sostienen la Constitución. Tienen como fundamentos los factores reales de poder. Esa es una intervención de un compañero. Bien. Y te agrego de Renata Puché. El concepto sociológico sostiene que la Constitución tiene como fundamentos los factores reales de poder. La Constitución es la suma de estos factores. Y después Ana Sabina Coppola. Dame un segundito, así perdona, Ángela, si voy anotando los nombres. Cristian Monsilio, Renata Puché. Monsilio Puché. ¿Cómo, perdón? Monsilio Puché. Puché. Después tenemos Ana Sabrina Coppola, que dice: justamente quería entender el concepto de factor real de poder. No me quedó claro del todo. Bien. Vamos a profundizar el factor real de poder cuando veamos más adelante lo que es la Constitución como control del poder y del poder político. Bien. Pero, y te agrego una más, si querés, Gabriel, disculpa que te sí. corte, así ya no tenemos pendientes, de Manuel Vázquez, que dice: tienen como fundamento los factores reales de poder, que son las fuerzas activa y eficaz que informa todas las leyes e instituciones jurídicas de la sociedad en cuestión, haciendo que no puedan ser más que tal y como son. Esas son todas las intervenciones. Manuel Vázquez. Perfecto, Manuel. Bueno, para hoy estudiaron bastante. Esos factores reales de poder
son los que inspiran el contenido del ordenamiento y que implican el juego de correlaciones, diferentes fuerzas dentro de una sociedad. En base a eso se ve cómo se organiza y se estructura esa sociedad, que luego plasmará en la Constitución escrita esa organización. Pero es eso, los factores reales de poder, ¿sí? Es decir, en la lógica, ¿quién básicamente es que manda, cómo manda y cómo se organiza el poder a través de esos criterios? Y entonces, luego la Constitución formal escrita simplemente plasmará en papel esa realidad. Para poder cambiar la Constitución real tenemos que cambiar esos factores reales de poder. Pero lo vamos a ver más detenidamente cuando veamos poder. Bien, como si no hay más consultas de estos tres criterios. Hay una más, Sí, de decime. Loana, que recién puso: cuando se pretende modificar la Constitución, lo que debe modificarse o alterarse esos factores reales de poder y no simplemente cambiar lo escrito en esa hoja de papel que es la Constitución. Exacto, es justamente lo que acaba de decir. Bien. Es así, exactamente. Para este criterio, cambiar la Constitución escrita, si no cambiamos los factores reales de poder, no cambiamos la Constitución real, sería simplemente letra muerta. Sería un papel manchado con tinta que no tendría valor ninguno. Como cuarta pata de esta clasificación dentro del sentido material, tenemos el concepto decisionista. ¿Qué entiende este concepto, este criterio? Que la Constitución es un acto deliberado de voluntad soberana. Es muy importante esto. Pregunta de examen. La Constitución, para este criterio, es un acto deliberado de voluntad soberana. Si no, al responder la pregunta, no aportan esta idea, la respuesta es errónea. No tienen por qué poner textual lo que les estoy diciendo, pero sí tienen que desarrollar el concepto. Es un acto deliberado de voluntad soberana. Solo podemos conceptualizar la Constitución si distinguimos a la Constitución propiamente dicha de lo que es una ley constitucional. La Constitución existe porque previamente ha existido el ejercicio de un poder constituyente. Ese acto deliberado de voluntad soberana es lo que crea la Constitución y crea y da forma jurídica, ¿verdad?, a la unidad política que ya existía. Entonces, en ese acto hay un sujeto que integra el poder constituyente que es capaz de obrar y de expresar su voluntad. Y esa voluntad la expresa al darse una constitución. Entonces, esa decisión del poder Una pregunta. constituyente... Sí, adelante. ¿Puedes repetir lo de la Constitución existe porque previamente hubo una? La Constitución existe Alguien, porque pero previamente hubo el ejercicio o el actuar de un poder llamado poder constituyente, que es el poder que tiene la capacidad de crear una constitución o de modificar la existente. Por eso diferenciamos constitución de leyes constitucionales. Dale, gracias. De nada. Entonces, ese sujeto capaz de obrar, que tiene voluntad, la voluntad de darse una constitución, lo ejerce de manera deliberada, es decir, delibera, piensa, discute, toma una decisión, el de darse la constitución. Por eso es ese acto
deliberado de voluntad soberana. Esa unidad política, a través del ejercicio de ese poder, se da por sí y para sí esa constitución, que, como habíamos dicho antes, será luego la fuente de validez del resto del ordenamiento jurídico. Entonces, diferenciamos constitución de leyes constitucionales. Las leyes constitucionales, como decíamos, tomaron su validez de esa constitución. Y para existir, presuponen la existencia de la constitución. No hay leyes constitucionales si previamente no existe una constitución. Entonces, es posible que reformemos o modifiquemos las leyes constitucionales, pero no podemos modificar la Constitución en su totalidad, es decir, dar una nueva Constitución, si no existe un nuevo acto deliberado de voluntad soberana a través del cual esa asociación política, a través del ejercicio del poder constituyente, decida darse una nueva Constitución. Si no se da esto, entonces tendremos únicamente leyes constitucionales que no podrán reformar totalmente la Constitución, ni tampoco las decisiones políticas que se entiendan como fundamentales. Profesor, perdón Adelante. que interrumpa. Sí. ¿Cuál sería un acto deliberado de voluntad soberana? ¿Qué ejemplo tendría que ser? ¿Qué tendría que pasar? Por ejemplo, la dictadura, un golpe de Estado. No, ahí no hay un acto deliberado de voluntad soberana, sino que justamente lo que hay es una ruptura del orden institucional. Bien. ¿Sería algo tipo juntar gente apoyando una idea o algo Un así? ideal. Cuando veamos poder constituyente, más adelante, vamos a ingresar más a fondo sobre esto. Pero, por ejemplo, en nuestro país existen diferentes mecanismos para reformar la Constitución. Entonces, si lo que se aprueba a través de esa modificación de la Constitución es normas que no tienen que ver con esas decisiones políticas fundamentales, no quieren sustituir ese núcleo duro de la Constitución vigente, tendremos entonces, como decíamos, leyes constitucionales. Y aquí no existe ese acto deliberado de voluntad soberana, sino que simplemente el poder constituyente ha querido aprobar una ley constitucional, una ley constitucional, perdón. En cambio, si la organización política, es decir, la sociedad, vamos a decir, ejerce el poder constituyente y quiere modificar totalmente la Constitución, cambiando todos sus principios, la filosofía política y demás, ahí sí estaremos frente a una nueva Constitución y al ejercicio deliberado de voluntad soberana. ¿Sí? Cuando se cambian las bases fundamentales de la Constitución existente y aprobemos una Constitución nueva, ahí sí estaría el ejercicio de ese acto de voluntad. Si no, simplemente nos remitiríamos a la aprobación de leyes constitucionales. Profe. Sí. Está la posibilidad de hacer una constitución nueva, pero en realidad es imposible, ¿no? A ver, ¿por qué cree usted que sería imposible o qué le lleva a tener esa idea? Y no sé, me parece tan imposible, no sé, como que las leyes constitucionales se van reformando y una vez cada 1000, pero bueno, se van reformando y no sé a qué extremo llegaríamos para hacer una constitución completamente nueva. Bueno, justamente cuando veamos poder constituyente vamos a ver que
existen dos tipos de poder constituyente. El poder constituyente originario, que es el que aprueba la primera constitución de un Estado, o bien que aprueba una constitución nueva luego de un proceso revolucionario. Y el poder constituyente derivado, que se limita a reformar la constitución vigente o aprobar una prácticamente nueva, pero siguiendo los mecanismos previstos en la constitución anterior. Una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Perdone, termino la idea, enseguida estoy con usted. Entonces, el poder constituyente originario no tiene límites. No actúa condicionado por una constitución anterior, sino que aprueba una constitución nueva sin seguir ningún procedimiento, ningún condicionamiento. Ya sea la primera constitución del Estado o una constitución nueva que sea producto de un proceso revolucionario o bien de un proceso de quiebre institucional de una dictadura. El poder constituyente derivado, en cambio, puede aprobar una nueva constitución, pero siguiendo los mecanismos de reforma establecidos en la constitución anterior y respetando los límites de reforma que establece la constitución anterior. Sí, adelante. ¿Por qué Smith, ¿está bien? Smith, sí. Sí, dice que puede reformarse derechos constitucionales, pero no la constitución como totalidad? Perdónate, no entendí. ¿Te vas a repetir? Sí, que dice que puede reformarse las leyes constitucionales, pero no la constitución como totalidad. Claro, es justamente lo que toma este concepto. A través de las reformas constitucionales, si no hay ejercicio de un acto deliberado de voluntad soberana, es decir, si no hay ejercicio de un poder constituyente que luego vamos a ver como originario, entonces lo que tendremos serán leyes constitucionales que reformen la Constitución, pero no las bases fundamentales de la que está vigente. Gabriel, Sí, tengo un par de cosas acá del chat para comentarte. Primero que nada, a los alumnos, nosotros apuntamos todo, que es tranquilo, que a veces lo que ustedes preguntan, el profesor lo responde y por eso no lo leemos, pero Alzugaray, Vica, Costabel, Cepich, Andrea Rodríguez, todas estas cosas las estamos apuntando, que se queden tranquilos, aunque no lo leamos, después el profesor, entre que se responde eso, a veces se responde la pregunta. Y después tengo una pregunta de Ana Sabrina Coppola, te la armo, te la paso a ver, que dice, entiendo en sentido formal, dado desde un proceso distinto que el de la evaluación de leyes ordinarias, el poder constituyente no podría ser el mismo que el legislativo. En este caso, hablando en sentido material, ¿el poder legislativo podría ser el mismo poder constituyente? Sí. Hay diferentes posiciones al respecto. Se entiende que existe, algunos entienden que existe poder constituyente siempre que intervenga un órgano diferente a los demás poderes establecidos en la Constitución. Si el poder legislativo interviene y tiene la potestad prevista en las normas de modificar la Constitución para alguna parte de la doctrina, entonces no existe poder constituyente, y para otra parte existe poder constituyente y ese poder legislativo, al reformar la Constitución, está ejerciendo ese poder constituyente. No sé si quedó claro ahí la explicación. La persona que hizo la consulta dice que sí, agradece en realidad, y después te preguntan, entonces para modificar la Constitución en su totalidad, más allá que sea un acto deliberado de voluntad soberana, tiene que ser un cambio muy drástico en la sociedad, ¿no? Claro. Básicamente lo que se busca con o lo que propugna este concepto es que pues, para que exista una nueva constitución y no simplemente una ley constitucional, es que se cambien totalmente las bases sobre las cuales se construyó la constitución vigente. Las ideas políticas, filosóficas, se cambie totalmente la organización del Estado, la división de poderes, el reconocimiento de los derechos.
esas bases fundamentales se cambien por otras. No entramos a juzgar si son mejores o si son peores, sino que se cambian por otras diferentes. Entonces ahí sí estamos frente a una nueva constitución, porque el poder constituyente deliberadamente ha decidido ese cambio. Bien, si no hay más preguntas, seguimos. El concepto de constitución o la constitución, perdón, en sí, para este criterio, es un intangible. Lo que sí se puede modificar son las leyes constitucionales. Estas incluso se pueden suspender o violentar cuando existen estados de emergencia. Por ejemplo, ciertas normas que refieren en nuestro país al derecho de reunión pueden, en un estado de emergencia como la pandemia que estamos viviendo, verse limitadas o suspendidas. Pero la Constitución, ese intangible, no se violenta. Porque existen en la idea y en la organización política y las bases de la Constitución que frente a esas determinadas circunstancias se admite esa suspensión de esas libertades, por ejemplo. La organización política, cuando tomó ese acto deliberado de voluntad soberana, admitió que esas leyes constitucionales pudieran verse suspendidas. Y esta suspensión no es entonces algo fundamental que cambie las bases de la organización política, sino que incluso hay quienes sostienen que justamente reafirman esas bases. Perdido. Sí, perdón. Adelante. Creo que a alguien se le quedó abierto el micrófono. Quiero agregar unas preguntas acá, si querés, que son, Sí, sí. van por el mismo sentido. Manuel Vázquez dice, un ejemplo que es el tema del confinamiento. Después Ignacio Soria agrega, además de limitar el derecho de reunión, es por un límite de tiempo, no es permanente. Dice, si no estuviera previsto, entonces violenta la Constitución como tal. Son un poco los tres comentarios últimos que hay. Y después antes, en realidad, que ya está respondido, pero lo agregamos igual. Mili Sartú dice, profe, quizás no tenga nada que ver, pero en la primera Constitución que no hubo ninguna antes, ¿en qué se contrataron para hacerla? Tema que seguramente va más adelante, pero esos son los comentarios hasta ahora, Gabriel. Bien. Empiezo por el final. Vamos a ver cuando veamos poder constituyente originario que la primera constitución no se funda en una constitución anterior, sino que se fundamenta en algo que Kelsen llamaba la norma hipotética fundamental, que se resume en afirmar respetarás los mandatos del soberano. Pero lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Existe un fundamento teórico de la primera constitución, pero lo vamos a ver cuando veamos poder constituyente. Como decían, sí, es una limitación transitoria, entonces no se violenta ese carácter o esa base fundamental. Y veamos que cuando hablamos de leyes constitucionales, como es un sentido material, no hablamos de, por ejemplo, el hecho de realizar una pequeña reforma constitucional, sino que hablamos de una norma posterior en el tiempo que trate materia constitucional. ¿Sí? Por ejemplo, esta ley trata sobre materia constitucional ya que limita un derecho garantizado por la Constitución. Entonces no afectaría esas bases fundamentales. Ahora bien, si esa ley dejara sin efecto el derecho de reunión, no lo reconociera, ahí sí se estarían violentando esas bases constitucionales. Y si
Luego, la sociedad política, la organización política ratifica, decide darse para sí a través del ejercicio del poder constituyente esa limitación como forma permanente, entonces sí estaríamos frente a una nueva constitución, ya que consideramos que el derecho de reunión es uno de los pilares o los fundamentos sobre los cuales se construye el sistema y la constitución. Entonces, se puede limitar la existencia de derechos o el ejercicio, la protección en el ejercicio de los derechos, pero no negar su existencia. Porque ahí sí se violentaría la Constitución y no una ley constitucional. Y podemos estar en las puertas de una nueva Constitución. ¿Preguntas hasta acá? Bueno, si no hay más preguntas, con esto estamos terminando esta distinción entre el sentido formal y el sentido material de la Constitución. Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Mira, no es sobre el concepto decisionista, pero mira, yo estuve leyendo lo del libro y eso, y hay una cosa que no me ha quedado claro, pero yo no sé si vos lo diste al final de esta clase o estás esperando para profundizarlo más adelante. Y es la parte orgánica y la parte dogmática, que creo que en la primera nomás. A ver si entendí la pregunta. Nosotros habíamos dicho, creo que al principio de la clase, que la Constitución se divide o se puede dividir tanto en su parte orgánica, que es la que establece la organización del Estado, y la parte dogmática, que es la que reconoce los derechos a los individuos. Y eso lo vimos dentro de los sentidos materiales, el material en sentido estricto. No sé si era esa tu pregunta. Sí, en realidad era porque lo había leído y no me había quedado muy claro, por eso. Sí, en realidad el criterio material en sentido estricto reconoce estas dos partes de la Constitución, por así decirlo. Incluso hay una corriente que sostiene que hay una tercera parte, que es la parte de las fuentes, pero que personalmente, no sé qué opinión tenés vos, Ángel, entiendo que no es de recibo esta clasificación, ya que las normas referentes a fuentes se pueden Una perfectamente amiga, mi hermana, tipo, la vio adjudicar en... y me dijo, tipo, preguntale quién vio esto porque... Hay un micrófono abierto ahí. Esa tercer grupo que refiere a las fuentes, entiendo personalmente que no es de recibo, ya que esas normas referentes a fuentes o bien integran la parte orgánica o bien integran la parte dogmática. Coincido contigo, Gabriel. Más allá de que se respetan todas las posturas, adhiero a una u otra, pero es respetable. O sea, está escrito, pero más allá de eso, entiendo tu postura y adhiero. Si no hay más preguntas sobre este tema, pasamos al tema siguiente, que es el tema de tipología o clasificación de las constituciones. Preguntan los capítulos del libro, acá le mandan con señal que mandé complementario, pero igual ya pasamos todo lo que es materiales para estos temas. Ah. Y pregunta acá Renata Puché, de lo que dijiste hoy me faltó poner a partir de qué criterio la Constitución parte para decir que es un acto deliberado de libertad soberana. El concepto decisionista. Sí. Básicamente habla del ejercicio del poder constituyente o de los mecanismos derivados de él, ¿no? Para tratar la materia constitucional. Bien, si no hay más preguntas, voy borrando el esquema este.
Vamos a ver entonces tipología constitucional o la clasificación de las constituciones. Como en todo el mundo hay diferentes constituciones, diferentes formas de consagrar las normas constitucionales, la doctrina ha tratado de realizar clasificaciones para poder, digamos, distinguir los diferentes tipos de constituciones que existen. En primer lugar, sí, atendiendo a ese criterio formal que habíamos visto, podemos distinguir las constituciones en constituciones escritas o consuetudinarias. Entonces, las constituciones escritas son aquellas que se expresan a través de grafemas. Vamos a poner acá. ¿Qué es un grafema? Es la expresión mínima de escritura, es decir, una letra. Las normas constitucionales se encuentran expresadas en grafemas. Por el contrario, las constituciones consuetudinarias no se encuentran expresadas en grafemas, sino que se componen a través de la costumbre constitucional. ¿Qué es la costumbre? Como fuente del derecho, es decir, como forma de producir normas, implica la reiteración. Profe, En el tiempo, sí, adelante. no, que para poder anotarlo bien, las consuetudinarias, ¿cómo? Las escritas me quedó. Las ¿Se puede repetir? constituciones consuetudinarias Sí, se oponen a las escritas justamente porque no son escritas, ajá. sino que se rigen por la costumbre constitucional. Las normas constitucionales se rigen o surgen a través de la costumbre constitucional. Todo lo que es materia constitucional se transformará en norma si tiene como fuente la costumbre. ¿Y qué es la costumbre? Es la reiteración en el tiempo de determinado modelo de conducta o de determinada acción. Y además tiene que darse la convicción en la sociedad de que esa forma de comportamiento es obligatoria. ¿Sí? Bien. Les quiero aclarar que en los manuales ustedes van a poder ver estas clasificaciones que hacemos nosotros. Pueden ver algunas clasificaciones que tal vez no nombremos. Todas son, como decía el profesor Pinto hace un rato, todas son aceptables si están bien fundadas, por más que tal vez nosotros no las compartamos. O sea que el día del parcial, si ustedes desarrollan alguna que no veamos ahora, pero si está correctamente expresada, vamos a entender que está bien la respuesta. En segundo lugar, constituciones. Perdonen que... Bueno. Rígidas y flexibles. A ver, si alguien tiene ganas de intervenir, si se acuerdan, si vieron que son las constituciones rígidas y cómo son las constituciones flexibles. Yo, profe.
Adelante. ¿El nombre, perdón? Lucía Suárez. Suárez. Sí, por lo que yo entendí, las flexibles son las que, o sea, las que su proceso de reforma es igual al de la elaboración de las leyes ordinarias, digamos, y las rígidas son las que esta reforma en realidad requiere un proceso distinto al de la elaboración de las leyes. Perfecto. Es exactamente como dice la compañera. Las constituciones rígidas pueden ser reformadas a través de procedimientos diferentes o de un procedimiento diferente al de elaboración de la ley ordinaria. Es decir, el legislador no podría reformar por sí mismo la Constitución. Gabriel, te agrego Sí. algunas cosas. Cristian Moncilio explica exactamente lo que tú dijiste de forma correcta. Ana Sabina Coppola dice, entonces el concepto formal de inducción supone una inducción rígida. Y después tenemos dos nociones más de Simo Cepich, que dice, las nociones rígidas tienen una jerarquía jurídica mayor que las leyes ordinarias. Y Loana Costa Bell, que dice, profe, ¿puede repetir de nuevo? La conexión no manda bien y se me salió de la clase. ¿Cómo no? Todo lo que dijeron sobre el criterio formal y el concepto de constitución rígida es correcto, muy buen aporte. Y repetimos, la clasificación en este caso que estamos viendo es en constituciones rígidas y constituciones flexibles. Las constituciones rígidas son aquellas que pueden reformarse a través de un procedimiento diferente al de elaboración de la ley ordinaria. Es decir, que el legislador, en nuestro país, los senadores y los diputados, no podrían, por su simple voluntad, reformar la Constitución, sino que es necesario que se siga un procedimiento diferente, más exigente en nuestro caso, que el de la elaboración de la ley ordinaria. La Constitución flexible, en cambio, se basa en que la misma Constitución puede ser reformada a través del mismo procedimiento que se elabora una ley ordinaria. Por tanto, el legislador ordinario puede reformar la Constitución. Bien, ¿preguntas hasta acá de este criterio, de esta clasificación? Hyundai, esto estimo que es un teléfono, después que nos diga quién es, cómo es su nombre. Dice, o sea, profe, que es correcto decir que la noción es rígida. Y después Cristian López dice, la noción flexible es el propio poder legislativo que la puede cambiar. Claro, el propio, en nuestro caso, porque en nuestro país el propio poder legislativo podría modificar la Constitución. Y nosotros, en realidad, estamos dentro de los casos de países con constituciones rígidas, porque existe en el artículo 331 de nuestra Constitución, establecidos en la misma Constitución los mecanismos de reforma. Agrego que la intervención fue de Alfonsina de los Santos. Bien. Otro criterio que podría ser, lo vamos a poner acá, como complementario del primer criterio, dentro de las constituciones escritas, es decir, en una subclasificación dentro de las constituciones escritas, es que si son constituciones dispersas o
codificadas. Y básicamente, este criterio lo que busca ver es si todas las normas de rango constitucional o que forman la Constitución se encuentran contenidas en un único documento. ¿Se acuerdan que el criterio formal entendía que además de ser una norma escrita tenía que estar codificada para algunos? O si bien se encuentran dispersas en diferentes documentos las normas constitucionales. Acá Andrea Rodríguez agrega que dispersa sería la Constitución de Estados Unidos, por ejemplo. ¿De Estados Unidos? Perdón, dijo de Estados Unidos. Estados Unidos, dijo Estados Está. Unidos. Bien. Bien. Según... Vale. Sí, perdón. No, una compañera, Luis Artú, agrega que codificada es aquella expresada por escrito mediante normas tematizadas, precisas y solemnemente promulgadas. Bien. Está bien. Tenemos otro criterio que podemos decir en la forma en cómo se establece. Cómo se establecen las constituciones, y tenemos dentro de este criterio las constituciones de establecimiento democrático. Profesor, ¿podría subir un poco el texto? Porque no estamos leyendo si está escribiendo abajo. Bien, perdón. ¿Ahí? Sí, genial. Bien, teníamos entonces la forma en cómo se establecen las constituciones de establecimiento democrático, constituciones democráticas, las constituciones otorgadas y las constituciones pactadas. Bien. En las constituciones, las constituciones de establecimiento democrático, creo que no establecen mayor dificultad. Son las constituciones que nacen o se aprueban en base a las decisiones del pueblo, ¿no? De la voluntad popular o de la nación, dependiendo del criterio que se adopte para ver dónde es que está la soberanía. Si la soberanía radica en la nación o si radica en el pueblo. Cuando veamos poder constituyente y reforma constitucional, vamos a ver qué es concretamente lo que estamos diciendo con soberanía de la nación o soberanía del pueblo. Esta aprobación de la Constitución podrás tener una intervención más directa o tal vez a través de representantes del cuerpo electoral, pero sí existe una intervención de la voluntad popular. Las constituciones otorgadas son esas que surgieron en la época donde las monarquías y el poder absoluto del rey estaba en su ocaso, cuando estaban finalizando los regímenes monárquicos para pasar a otras formas de gobierno. Entonces, estas constituciones se puede decir que fueron otorgadas por gracia, por voluntad de los monarcas, pero en realidad en los hechos la población, el pueblo, le fue arrancando a ese monarca ciertas conquistas hasta que se llegó al establecimiento de una constitución.
como siguiente pata de la clasificación, habíamos dicho que están las constituciones pactadas, que en realidad son, bueno, la palabra lo misma lo dice, son fruto de un pacto que se produce entre el pueblo o sus representantes y el monarca. En realidad hay, en los libros de texto hay un ejemplo que es la Constitución del Reino de Württemberg, 1917 o 1918, no recuerdo bien ahora, creo que es 1917, corregime vos, Ángel. Y que bueno, se estableció, digamos, una delegación de una asamblea popular que pactó, negoció con el monarca, y entonces esa constitución es fruto de un acuerdo entre esas dos partes, entre el monarca y la asamblea popular o los delegados de esa asamblea popular. ¿Puedo borrar lo anterior? No tengo lugar entonces acá. Borro Sí, las tiene- tres primeras. ¿Preguntas? Tengo un par de preguntas acá. Sí, adelante. Acá. Las pactadas son las que establecen como resultado un acuerdo que históricamente se producía entre un pueblo y los monarcas como tal. Seguimos el pitch. Lucía Suárez agrega, si las ordenamos históricamente, primero serían otorgadas, luego pactadas y por último democráticas, ¿verdad? Y después Franco Vica pone cuáles eran las otorgadas y Julieta Mendaro dice, disculpe, pueden reiterar las otorgadas. En general, de acuerdo a su número, a su cantidad, históricamente podríamos decir que primero surgieron las otorgadas o las pactadas y por último las de establecimiento democrático. O por lo menos, por último, el establecimiento democrático con los criterios que nosotros hoy en día entendemos por democracia. Las constituciones otorgadas son aquellas que fueron dadas o que nacieron a la vida jurídica a través de una gracia o de una concesión hecha por el monarca. La doctrina la define como un acto de buena voluntad, de liberalidad de ese monarca que cedió su poder al pueblo, pero en realidad son fruto de la lucha popular por la conquista de derechos. Y así fue que fueron arrancándole determinadas conquistas a los monarcas hasta que se obtuvo la Constitución. Las pactadas, por su parte, entienden que la situación no llegó a ser de lucha o de enfrentamiento, sino que hubo un acuerdo entre los monarcas y los representantes del pueblo o de representantes de una asamblea popular. ¿Sí? No sé si hay más preguntas. El tema de las otorgadas nomás y te agradecen súper claro. Bien. De acuerdo a la extensión de la Constitución, tenemos constituciones breves, medianas y extensas. Bien, básicamente se refiere este criterio a la cantidad de artículos que tiene una constitución. Podemos decir que las constituciones breves son las que tienen menos de 100 artículos. Las constituciones medianas
son las que tienen entre 101 y 200 artículos. Y las extensas son las que tienen más de 200 artículos. Creo que este criterio no ofrece mayores dificultades. Bien. Si tienen alguna pregunta de lo que hemos dado hoy. Vimos la Constitución en su sentido formal, en su sentido material, tomando en cuenta el criterio material en sentido estricto, el material decisionista y el sociológico y el criterio decisionista. Luego también vimos, avanzamos, lo que tiene que ver con tipología constitucional, vimos la clasificación, diferentes clasificaciones de las constituciones. Si no hay preguntas, damos por terminada la clase de hoy. Piden el tema de la clase que viene. Bien. Un momentito, ya estoy con ustedes. Ahí está. Bien. La clase que viene está, bueno, seguimos con lo que está establecido en el cronograma, que hoy pudimos avanzar un poquito más. Y la clase que viene estaríamos viendo lo que es fuentes del derecho constitucional, y si nos da el tiempo vamos a tratar de empezar con interpretación de las normas constitucionales. Ya creo que, como avanzamos bastante hoy, nos pusimos al día en el cronograma. Bueno, tienen los libros a disposición, tanto Corsonía como algún material complementario. Tienen de fuentes un video en YouTube y estamos a la orden por cualquier consulta que tengan en los foros. No sé si tienen alguna pregunta más. Ya, Alfonsina, ya hoy quedamos al día en el cronograma, así que siguen el cronograma con la fecha que dice que hoy ya estamos al día. Una pregunta, ¿no? Sí. Mira, yo para unas clases anteriores, no me acuerdo cuál, había estudiado la ciencia política también. ¿Eso lo vamos a dar o no? O tipo medio que lo saco del cuaderno. No, en realidad eso lo vimos cuando vimos las relaciones del derecho constitucional, el derecho público con otras ramas. Habíamos dicho que se relacionaban con las ciencias geográficas, con la economía. Eso vimos en realidad la relación con 2 o 3 ramas, tanto del ordenamiento, tanto del derecho como de otras ciencias. En los libros de texto puede ser que exista la explicación de cómo se relaciona con otras ramas que no vimos, pero está bien si también lo incluís. Para la próxima clase, fuentes, y vamos a ver si empezamos con interpretación de las normas constitucionales. Muy bien, bueno, como siempre le decimos, cuídense, cuiden a los suyos, y bueno, que tengan buen fin de semana y aprovechen para estudiar, estudien. Pasen Ángel, bien. muchas gracias, nos vemos entonces. Buen fin de semana para todos.